Viajamos a Nueva York a través de Lorca, a través de un poeta, y lo hacemos gracias a nuestro invitado de hoy a Sin Café como Excusa, Alberto San Juan. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Una película para no olvidar. Hay tantas. Mira, El Resplandor es la primera que me ha venido a la cabeza. Es un poco siniestra, pero es maravillosa. Un libro que siempre tienes por tu mesilla. Ninguno tengo siempre en mi mesilla, pero uno que se podría tener, pues la Biblia. Un poema al que volver. Amistad a lo largo, de Jaime Gil de Biedma. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Dice la gente, de Kiko Veneno. Un concierto que viviste y que te impactó. Pues los Rolling en el 82, creo que fue. Una obra que viste y que tienes completamente grabada en la retina. Una noche sin luna, de Juan Diego Boto. ¿Cómo definirías teatro? Como vida. Imaginemos por un momento que existen unos Reyes Magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena madrileña? Que la gente vaya mucho a ver al teatro, que haya mucho público. Y por último, Alberto, ¿cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? No tengo ninguna. Ninguna pregunta que piense que tengo que por hacer. No sé. Bueno, andamos ahora en Lorca, en Nueva York. Una función que aúna en realidad muchos géneros y que por supuesto está basada en el poemario de Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. La verdad es que Poeta en Nueva York realmente es la colección de poemas que podríamos decir que es casi más intensa de Lorca, ¿no? La más rítmica y que a la vez abandona ese clasicismo de sus anteriores poemarios. Tiene todos esos ingredientes probablemente que supongo que fueron los que te dieron pie para pensar en este formato que también está acompañado de música, porque esos poemas que tienen un ritmo intrínseco muy particular. Bueno, en realidad lo que me llevó a montar esto fue el poemario y el relato en primera persona, en prosa, que hace de su experiencia en Nueva York. Pesaron tanto una cosa como la otra, no, o casi más el relato en prosa, y eso me llevó a los poemas. Porque el espectáculo es al 50% un relato en prosa en primera persona de su experiencia en Nueva York, y 7 de los poemas del libro. El libro efectivamente fue un salto en su trayectoria creativa, en su momento, pero fue un salto también en el, creo yo, no sé, yo no soy ningún experto, pero me da la sensación que fue un salto en el conjunto de la literatura mundial. Y lo alucinante de ese libro es que a día de hoy, casi 100 años después, sigue siendo moderno y rupturista y lleno de misterios que permiten seguir explorando siempre y encontrando cosas nuevas siempre. Es verdad que en ese relato que decías que se narra en primera persona y que lo haces tú, poco a poco se va describiendo sus andanzas y es verdad que se hacen de una forma tan gráfica y visual que verdaderamente en este caso sin ningún elemento vemos la vida de Lorca en Nueva York. Bueno, muchas gracias. Eso yo creo que tiene mucho que ver con la elocuencia de sus palabras. Lorca es un creador de imágenes de un enorme poder expresivo. Entonces, basta con decir sus palabras con sentido, yo creo, y con sentimiento para que surjan imágenes en la cabeza de quien la ve. A la izquierda, a la derecha, por el sur, por el norte, se levanta, impasible, el muro. No busquéis, negro, su grieta para hallar la máscara infinita. Buscad el gran sol del centro, hechos una piña zumbadora. ¡Negros, negros, negros! Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad. La mitad irredimible, que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. ¡Os escupo en la cara!
Es verdad que hablabas de esos versos más rupturistas de Poeta en Nueva York. Vemos esos versos casi diría enigmáticos, casi crípticos, y también está lleno de metáforas muy arriesgadas y distintas que incluso a la poesía del siglo XXI no ha llegado a alcanzar, ¿verdad? Sí, bueno, yo ya te digo que yo no soy un experto, ni siquiera un gran lector, pero combina imágenes radicalmente claras con imágenes casi crípticas, como tú decías. Entonces, bueno, él mismo avisa de que no hay que pretender entenderlo todo racionalmente, que hay que abrir otros canales de entendimiento y a lo mejor en los poemas que él propone no tratar tanto de entenderlos, sino de vivirlos, de sentirlos. Y es verdad que en Poeta en Nueva York, además de descubrir, que me parece muy interesante esto que dices de no entender, sino de descubrir, vemos como Lorca descubre la música del Caribe, la música cubana, que para él resulta todo un descubrimiento y casi es una enormidad que abruma desde luego a los sentidos, ¿no? Cómo se va uniendo la palabra con la música y crea casi una unidad. Para mí es fundamental la música en este espectáculo. Este espectáculo por un lado, es un cuento que se cuenta, es el testimonio de la vida, de un trozo importante en la vida de una persona. Él dice que la experiencia de Nueva York fue la más provechosa de su vida, la experiencia. Y por otro lado, es un concierto casi, porque tratamos los poemas casi como canciones habladas. Entonces, yo ya no... Por supuesto, este espectáculo se podría hacer con un solo actor diciéndolo todo y sin música, pero nosotros hemos elegido hacerlo así, con música, y ahora no puedo concebirlo de otra manera. O sea, este espectáculo estaría incompleto, el que ofrecemos nosotros, si la banda musical abandonara el escenario. Para mí es fundamental. ¿Recuerdas cuando dijiste quiero poner esto en pie y por qué vino esa ola de necesidad de poner música y de hacerlo en directo además? Porque la música, Bueno, quiero decir, es muy importante saber que está ahí. sí, simplemente lo leí, me pareció un relato fantástico, el relato de su experiencia. Parte que yo lo que conocía de Lorca era parte de su poesía y parte de su obra teatral, pero no de su obra en prosa. Tiene una extensa e importantísima obra en prosa, en distintos formatos, desde lo que él llama sus conferencias, que son en realidad reflexiones sobre distintas cuestiones, sobre la música, sobre el duende, sobre el cantejondo. En este caso no es tanto una reflexión, aunque también hay reflexión, sino el relato de una experiencia personal. Por eso me gustaba especialmente esta pieza en prosa de Lorca, porque cuenta una experiencia personal, íntima, incluso por momentos. Y bueno, siempre la razón para para ponerlo en pie, pues la misma que tendría para poner en pie tantísimos textos que nunca haré y que son maravillosos y que el repertorio universal de la literatura dramática ofrece. Pero vamos, Lorca desde luego es un autor que recomiendo no dejar de experimentar a nadie que trabaje con la palabra en el escenario. Y la idea de ponerle música, pues no sé, porque creo que en sí los poemas son muy musicales y no sé, creo que por supuesto se pueden decir sin música, pero no sé, yo en este caso nuestro, desde luego, ganan mucho, o sea, gana mucho lo que nosotros hacemos con la música. No sé, o sea, la vitalidad y la potencia del espectáculo se multiplica. Es muy interesante, es verdad, esa intensidad a la que nos lleva, que también nos lleva realmente a la experiencia que tuvo Lorca en Nueva York, ¿no? Tú decías hace un momento que él decía que era la experiencia vital que más le había marcado. De hecho, es que vuestro título es Lorca en Nueva York y él incluso barajó el título de Nueva York en un poeta, ¿no? Como verdaderamente la ciudad le entró por todos los sentidos.
Sí, en realidad esta conferencia la dejó sin titular. Casi todas las demás tienen título, pero esta no. Y muchas veces se le ha llamado Nueva York en un poeta. De hecho, nosotros durante una primera etapa del espectáculo lo llamamos así, porque hay un momento del relato en el que él dice: he dicho poeta en Nueva York y debería decir Nueva York en un poeta, un poeta que soy yo. Pero sí, cambiamos el nombre de Nueva York en un poeta a Lorca en Nueva York porque coincidía, porque había otro espectáculo con este nombre que eran anterior, y nos pidieron la gente que había hecho ese espectáculo que por favor cambiáramos el título. Y es verdad que en estos versos al final encontramos algo casi diría que muy bullicioso, ¿no? Que sí que nos lleva a una gran ciudad, también nos lleva a todo lo que él se encontró: racismo, capitalismo salvaje, maltrato animal, el clasicismo que da el dinero, la porofobia y sobre todo una verdadera y casi apabullante soledad. Bueno, yo creo que la soledad la traía de casa. Él llegaba a Nueva York todavía profundamente herido por una ruptura amorosa con quien era su amante, el escultor Emilio Ladrén, y luego Lorca, que por lo que se percibe en su literatura y por la infinidad de testimonios que hay sobre él, pues tenía ambas caras. Era un tipo increíblemente sociable, alegre y vital, y a la vez era un tipo herido de soledad, muy consciente también de la soledad que acompaña al ser humano, por mucho que viva rodeado de gente y con relaciones afectivas intensas. Entonces, bueno, pues él habla de ambas cosas, pero bueno, en este caso yo creo que la soledad también tenía que ver con la ruptura amorosa que todavía padecía. Y también nos lleva a esa enorme deshumanización que siente y que como que traslada, ¿no? Sí, bueno, él habla él se encuentra y le produce un shock la sociedad mercantil, industrial, capitalista, avanzada de Nueva York. Él venía de España, donde todavía esto apenas existía. En España existían los terratenientes, pero no la bolsa de Wall Street. Entonces a él le impacta hasta qué punto el capitalismo penetra en todos los rincones de la existencia humana y bueno, plantea una incompatibilidad entre el sistema mercantil o capitalista y el hecho mismo de la vida. Por eso él hace una llamada clara y literal con estas palabras a cortarle el cuello al sistema para sobrevivir, para seguir viviendo. Es curiosa la conjunción que se da en este texto y en su conferencia, en los poemas y en su conferencia, de la unión de versos tensos, intensos y que en cierta forma pueden llegar incluso a ser agresivos en el mejor de los sentidos. Sí, hay un verso que dice: os escupo en la cara. Y parece que se dirige a nosotros los lectores o a los espectadores, quien sea que escucha esto. Él utiliza imágenes de mucha fiereza y palabras fieras. Sí, yo creo que era un tipo, bueno, no sé, o al menos sus textos, que es lo que podemos valorar, son muy pasionales, muy llenos de vida y por lo tanto la vida incluye el dolor, la vida incluye el conflicto y la confrontación. Lo que pasa es que Lorca, yo creo que siempre escoge el amor y el deseo y la vida. Entonces cuando en momentos del relato, digamos, se enfada, se indigna, se revela, es contra la muerte y contra la destrucción y contra la violencia y en defensa de la vida y del amor y del deseo. Supongo que en todo este tiempo que llevas con esta función, con estas palabras, les habrás dado la vuelta, las habrás puesto del derecho y del revés, las habrás juntado, las habrás separado, las habrás amado y las habrás odiado múltiples veces. Cada vez que al final se recitan, uno encuentra un matiz nuevo, encuentras una nueva forma de contar. Supongo que habrás vivido toda una transformación, ¿no? En este tiempo, en la forma de ver esos versos. Sí, por supuesto. Desde que empecé, pues
siempre, casi en cada función, se van abriendo puertas que habían estado hasta entonces cerradas, en cuanto a textos que me resultaban inaccesibles, y de pronto un día, plum, pues encuentro el sentido de un verso, de una frase, y puedo encontrarlo racionalmente o no, simplemente, ostras, pues sí, ahora sí he conectado con esto, sí lo siento. Entonces, sí, eso es la maravilla del teatro, es que desde la primera hasta la última función es un proceso vivo en el que se van abriendo puertas, y va evolucionando la cosa. Entonces sí, claro, nada que ver. El viaje desde la primera vez que dije estas palabras en un escenario ahora es enorme para mí. En este proyecto que realmente nació junto con el Teatro del Barrio, que sigue vinculado y con el que tú has estado muy vinculado, me lleva a pensar que realmente, y cada vez lo ha demostrado más en estos, en realidad, pocos años de vida que ha tenido el Teatro del Barrio, aunque ya va en camino de la década, que es la importancia de la palabra que en este espectáculo se ve en particular, pero que se lleva a cabo en todos los espectáculos del Teatro del Barrio, ¿no? Devolver la palabra al teatro, que a veces parece que la hemos perdido en los espectáculos. Bueno, yo creo que se puede comunicar por muchas vías y que la palabra es una de ellas, pero no es imprescindible, desde luego. Y en el Teatro del Barrio sí, sobre todo hay teatro de texto, apenas hay danza o otras cosas así, porque también es un espacio muy reducido, pero es un espacio idóneo para la palabra, porque tiene una calidad acústica muy especial el Teatro del Barrio. Pero sí, yo formo parte del pequeño grupo de personas que abrimos el Teatro del Barrio hace ya 8 años, y los primeros 5 años trabajo en el Teatro del Barrio y para el Teatro del Barrio. Allí programo, hago de programador, estoy en la producción de las obras, en dirección, en interpretación, en escritura, un poco en todo. Y luego ya a partir de cierto momento, a día de hoy solo soy un socio más de la asamblea, porque el Teatro del Barrio es una cooperativa, y luego actúo con frecuencia allí, o con relativa frecuencia, no tanto como antes, que actuaba semanalmente durante años, pero ahora ya no. Pero Lorca no es una producción del Teatro del Barrio. Allí empezó, ¿no? sí. Allí lo estrenamos y lo fuimos madurando, pero no es una cosa que montamos entre los 4 músicos y yo. Sí, es muy interesante lo que decías de cómo en ese inicio del Teatro del Barrio estaba en la dirección, en la producción, hacía el programador, que es un poco ese modus vivendi de todas las salas, bueno, llaman alternativas, el nombre que le queramos poner, ¿no? Que ha surgido en Madrid, y es muy interesante el cambio de la escena que ha habido en apenas 8 años, que históricamente es muy poco tiempo, pero que verdaderamente ha sido casi una revolución teatral, ¿no? Y cómo teatros como el Teatro del Barrio y otras tantas salas se han consolidado realmente como lugares de referencia en la escena. Bueno, sí, yo creo que siempre... también lo que pasó hace 10 años en este país fue el 15M, y eso impulsó muchísimas iniciativas en muchos ámbitos, y la forma del Teatro del Barrio tiene mucho que ver con aquel acontecimiento político, y con aquel impulso que supuso. Pero ese impulso se dio en muchos ámbitos de actividad. Se dio en el teatro, se ha dado en el periodismo, se ha dado... no quiere decir en ninguno de los casos de forma mayoritaria. Es decir, las estructuras de poder al principio quedaron perplejas, pero luego reaccionaron con una fuerza, con la enorme y cruel fuerza que da el dinero y el poder en sí mismo, y digamos que siguen siendo estructuras periféricas, todas las que surgieron del 15M, me refiero de medios de comunicación, o el caso del Teatro del Barrio, por ejemplo. Pero no sé si la escena... Bueno, es verdad que en Madrid, en los últimos 10 o 15 años, han surgido una cantidad de pequeñas salas y espacios de experimentación y de exhibición escénica increíbles. La cantidad de teatros que tiene Madrid es una cosa alucinante. Pocas ciudades he visto yo con tantos teatros.
No creo que Barcelona, por ejemplo, que es una ciudad donde el teatro siempre ha tenido muchísima fuerza y se le presta muchísima atención, no creo que llegue a tener tantos teatros. El Teatro de Madrid es pasmoso, vamos, y es maravilloso. Bueno, esto es Lorca en Nueva York. Hemos podido explicar muy poco de lo que es la experiencia de vivir esa palabra con la música en el teatro, que se puede pedir pocos elementos más. Alberto San Juan, muchísimas gracias por habernos acercado a esta maravillosa función que está ahora mismo en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Nada, tío, a ti.